Hola, ¿qué tal? Y muy bienvenidos al podcast de Autores al Anochecer. Es justo sobre lo que estaban ahorita mencionando de las parejas. Es una de las razones por las que se juzgaba tan duramente a esas personas que se mantienen solteras, porque no pueden entender que no es obligatorio tener pareja. Por el miedo a estar solos, mucha gente tiene pareja, entonces por eso llegan a ver con malos ojos a aquellos que ven bien tranquilos, viviendo sin su pareja, cuando ellos necesitan a alguien, y por eso se juzgaba antes mucho al que era soltero, a la que era soltera, y se les estigmatizaba, ¿no? Lo que pasa es que en ese caso eh, eh, se juzga por un principio evolutivo. El ser humano está diseñado a nivel genético para ser social y para tener una pareja. Somos demasiadas personas, 7.000 millones de personas en el mundo, lo que nos dice que nosotros como especie nos tenemos que reproducir, vienen nuestros genes. Entonces, es antinatural. Independientemente de que yo no estoy diciendo que esté mal, a nivel genético, a nivel biológico, el ser humano ve antinatural que alguien no tenga pareja, porque durante millones de años la base de la especie para reproducirse es tener pareja. Para que haya una ciudad tiene que haber mucha gente que pueda construir y para eso hay que tener hijos, para tener más ciudadanos, para que haya quien más construya. Entonces, a nivel biológico tenemos cargada la idea de que es necesario tener una pareja para conservar la especie y para mantener el linaje o lo que sea. Entonces, cuando alguien se sale un poquito de lo establecido, no por nivel social, sino, digo, es a nivel biológico, se ve raro. Es como cuando nace no sé, vamos a suponer que naciera un león con dos cabezas. Nosotros lo veíamos raro, sí, pero nos impactaría y nos llamaría la atención. Sin embargo, entre los leones, que un león naciera con dos cabezas o con cuatro colas o con cinco patas, sería motivo de que lo aislaran, porque sería parte del orden natural de las cosas. Bueno, creo que desde el punto de vista biológico sí, tenemos una tendencia a reproducirnos, pero no es una necesidad biológica que forzosamente tengamos que estar en pares, conviviendo, porque hay muchas especies que consiguen reproducirse sin mantener pareja. Fue una elección para el ser humano ese esquema de dos. Los animales, por ejemplo, los grandes felinos, los osos polares, no necesariamente ves al papá oso con la mamá osa, ves a la mamá osa generalmente con sus cachorros. En casos como los leones, ahí realmente es una comunidad. Son pocas bueno, no son pocas, sino son varias las especies las que se agrupan en pares. Hay muchas que únicamente se unen para la reproducción y luego se separan, y hay muchos que viven en comunidades. Pero como el ser humano escogió precisamente la pareja, y digo, ya hablando de tiempos modernos, porque en tiempos antiguos no era así, tampoco en otros tipos de comunidades es así, pero hablando de nuestra sociedad en la que estamos nosotros, se estableció la pareja. Entonces, cuando alguien rompe ese esquema, era muy juzgado, se le incluso tenía miedo, perdón, se le tenía miedo incluso. Y pasa que Y por ahí las sociedades siempre viven de una norma establecida o de lo que está bien dentro de un parámetro, ¿no? Por ejemplo, como antes se cansaban demasiado jóvenes o tenían hijos demasiado jóvenes. O sea, no era normal que gente de 35, 30 años esté soltera o esté disfrutando de la vida con otras metas, ¿no? En la cual yo estoy de acuerdo porque yo creo que comprender la soledad es algo que la mayoría de la gente lo ve como algo malo y no es tan malo porque yo creo que te ayuda a abrir la mente a muchas cosas que no comprendías de vos mismo. Estás conviviendo con vos mismo.
Claro, como tu que te ser. desahogos. Claro, entonces es como que yo leía a varios pintores y escritores que decían, mi obra está en la cabeza, yo solo tengo que de sacar ese código y poder plasmarlo en el papel o en la piedra o donde sea que surgiera su arte, ¿no? Entonces, ¿y cómo lo hicieron? Estando solos, porque solo es como que desencriptaron su mente e hicieron fluir las ideas, que es conocerse uno mismo. Y a la vez también pudo compartirse con el mundo el conocimiento que tenía cada persona. O sea, la soledad no es mala porque por ahí también es algo que te ayuda a sacar tu propio código de mente y a poder explorar cosas que por ahí no desconocías de vos mismo, que es algo muy bueno. Bueno, yo me separé hace poco y yo al principio también tenía miedo de eso, de que uy, voy a estar solo, no voy a poder superarlo o no sé qué. Pero me ayudó a sacar muchas otras áreas creativas también que me han ayudado a descubrirme ese yo interior que no pensé que estaba. Bueno, mi punto de vista, ¿va? Yo no estoy diciendo que yo tenga la razón, es mi punto de vista. Eh, lo que yo he leído sobre psicología, y precisamente que mencionas el mundo del arte, eh, las mejores obras es correcto, las generan personas solitarias, es verdad, pero si analizas el contexto histórico en el que se desarrollaron esas obras, la persona estaba sola no por elección, sino porque, por ejemplo, había una guerra o había una masacre o había un desastre natural o había bombardeos. Entonces, las obras más importantes, la pintura más espectacular, por así decirlo, se hizo porque sí, el artista estaba solo, pero estaba solo porque todos sus familiares estaban muertos porque había una Segunda Guerra Mundial. El artista estaba solo, el pianista estaba solo o el violinista estaba solo porque sus familiares estaban en campos de concentración o porque un tsunami se los había llevado. Entonces, esa gente generó obras tan buenas por el dolor que sentían de estar solos, no porque les gustara estar solos. Eh, Eso es lo que yo Pero, veo. pero igualmente, después de lo que vos decís que está bien, hubieron guerras, hubieron cosas, hubieron escritores, hubieron gente que después de posguerra era solitario y también creaba grandes obras. Julio Cortázar era solitario y hoy en día es uno de los más reconocidos del mundo. O escritoras también que han estado solas y han hecho obras de arte tremendas, ¿no? O sea, Y yo es creo algo que que la no... introspección sí es importante en cualquier aspecto de la vida, no nada más en el aspecto artístico, pero tampoco creo que sea una regla. El tienes que estar solo o tienes que pasarla mal o tienes que pasarla de tal forma para que puedas crear algo significativo. O sea, es importante conocerse a sí mismo y saber convivir contigo mismo estando a solas. Este, pero no creo que sea necesario, o sea, no creo que se ocupe realmente para hacer algo. O sea, que sea una constante de algunos escritores o pintores no significa que lo tenga que seguir siendo. Pero, por ejemplo, eh, fíjate, eh, yo tenía esa idea también y luego volteé a ver, no sé, al mundo de la música. A mí me gusta mucho el rock y cuando uno analiza los discos de rock más vendidos, o la lista de los 100 mejores canciones de rock, por decir, y uno va viendo por lista, se da cuenta que esas canciones o esos discos fueron compuestos cuando la gente que los escribió estaba sufriendo. Entonces, el dolor, por desgracia, es lo que genera las cosas más hermosas, por así decirlo. Un bosque, para renovarse, se tiene que incendiar. Si no, no se renueva. Claro, porque una de las cosas más especiales del arte es que puedes
ver tus sentimientos más pesados o verte en uno de tus momentos más oscuros reflejados en algo más que no seas tú. Eso es una de las cosas más bonitas y de las que más nos atraen. Pero tampoco se trata de compartir el mensaje de tienes que sufrir para ser bueno. Yo me quedé re atrás, No, pero no, no. quería dar una opinión sobre eso de estar con alguien o estar solo. Eh, el humano, para mí, o sea, no para mí, sino que yo sé que es así, porque es así, somos personas que necesitamos de otra persona en algún momento, en alguna parte de nuestro tiempo, de nuestra vida, porque el ser humano necesita de una compañía. No hay un No ser somos humano. seres sociales. Además de eso, es como que el ser humano necesita de una mujer. Por ejemplo, si un hombre si es un hombre, necesita de una mujer. Si es una mujer, necesita de un hombre también. Es como que es algo que ya es natural nuestro, no es de nuestra naturaleza. Pero es así. Yo creo que a pesar de que seas el hombre más solitario del mundo, en algún momento vas a querer tener a alguien. Porque no es muy normal que digamos estar solo todo el tiempo y no necesitar ni querer de alguien. Es como que hay muy pocas personas que son muy solitarias y nunca en su vida quieren tener a alguien. Capaz que llegó a pasar, sí, hay casos en los que sí, pero ¿cuántas personas han estado con esa persona? Sí, habrá pasado que hay gente que es muy solitaria en su vida, después de haber terminado con muchas personas o con alguna, capaz que tuvo un amor en su vida y la dejó o lo dejó y nunca más volvió a amar por ese miedo que le quedó, ¿no? Digamos. Pero el humano necesita de una compañía, el humano necesita de alguien a su lado. Eso es algo que es muy interesante y es real, pero bueno, muchas personas tienen miedo de volver a amar. Y Podríamos también hablar de otro tipo de personas, los que son brillantes. Ellos, cuando están trabajando en un nuevo proyecto, precisamente se aíslan para dedicar todo su tiempo a ese proyecto. No sé, no sería un buen ejemplo el que inventó la máquina de Turing, porque era una situación muy particular en la que estaba, pero los artistas cuando están metidos en un gran proyecto se aíslan hasta terminarlo y pueden pasar las personas de una etapa de soledad a una en la que requieran de compañía, ¿no? Y cuando me refiero a compañía, no necesariamente tiene que ser una pareja de vida. Puedes estar solo, sin pareja, y digo solo entre comillas, pero estás rodeado de gente con la que te compenetras, con la que tienes muchos intereses en común y con la que puedes hacer muchas cosas y puede darse el caso de que al final no necesites una pareja fija. Yo creo que ahorita la sociedad moderna aspira a elegir la soledad, a ver la soledad como una elección que todos podemos tomar en algún momento por nuestro bien y no satanizarlo y no decir, no, pues que él porque está solo es un solitario, que no necesariamente es lo mismo. O sea, uno puede elegir, como tú dices, o sea, ahorita estoy pasando por un proceso creativo y elijo estar solo porque me siento bien con esa soledad. Pero cuando las circunstancias de tu vida te obligan a estar solo, ahí es cuando te vuelves ese solitario y cuando la soledad no se vuelve una elección alegre, sino un evento más triste. Y creo que eso deberíamos como de tenerlo más concientizado y aprenderlo. por eso yo creo que depende de cada uno, de lo que ha vivido. Primero de la soledad, cómo lo quiere vivir y cómo se va redescubriendo uno mismo, ¿no? Porque por ahí hay cosas hay traumas en el sentido psicológico de tristezas o momentos tristes que has vivido, o por ahí la soledad es pura alegría porque te sentís pleno, te sentís lleno. Eso ya depende de cada persona y de lo que esté conectado su mente a lo que quiera proyectarse, ¿no? Sí, Entonces,
estoy de acuerdo con María y con Valeria que no necesariamente se necesitaría sí o sí de una pareja, necesariamente. No digo que no seas feliz, porque sos feliz teniendo una pareja, pero no es el único ingrediente imprescindible para ser feliz en la vida, ¿no? Entonces, yo creo que depende de cada persona, es la meta que quiera llevarse y el estilo de vida que quiera manejarse. Y hay veces que uno no elige ese estilo de vida, porque, por ejemplo, si pensamos en la guerra, ¿cuántas veces se tiene o se tenía cuando era el hombre el único que peleaba en las guerras? Se iba el hombre a la guerra y se quedaba la mujer sola en casa. Y antes, por ejemplo, el hombre se hacía cargo de los animales, de sembrar, y todas esas actividades la tiene que tomar la mujer, pero no porque quiera estar sola, sino porque las circunstancias lo obligaron a estar sola, y demuestra, a pesar de no haber elegido esta situación, salir adelante. En lo que llega su esposo de la guerra y regresan al estado anterior, porque es el que les gusta. Y no te vayas tan lejos, o sea, no solamente fue con la guerra, nos acaba de pasar ahorita con la pandemia. A todos se nos obligó a tener cierto grado de soledad y se nos obligó a convivir con nosotros mismos, porque aunque a veces estuvimos en nuestra casa y estuvo nuestra familia y así, había mucha gente que rodeada de esas personas aún así se sentía solo y ahora tuvo que aprender a convivir consigo mismo y tampoco lo eligieron. Hey, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Y antes de irte, suscríbete a nuestro canal, dale like si te gustó, comenta qué te pareció este video y toca la campanita para que te lleguen notificaciones cuando subimos un video nuevo.